El mundo te ofrece tantas cosas. Yo no digo que no toque el mundo, pero no me harté. ¿Por qué? Por la situación de estar todo el tiempo en gracia de Dios. Joven, tierno, a lo mejor sin experiencia, pero nuestro Señor era lo que me impactaba, que en las prédicas o en las homilías de los sacerdotes, cuando servía como monaguillo, a mí me llenaban las homilías de los sacerdotes. Poco a poco ese mensaje iba llegando a tu corazón. Mi mamá siempre nos dijo, Dios siempre va a proveer si se lo pides de corazón. Y si Él ve en tu corazón, que es un corazón sincero, sí te lo va a proveer. Entonces, es tu experiencia. Mi experiencia. Eso es una fe efectiva que te ha dado respuesta a necesidades concretas. Sí. Entonces, para esto, viví varias experiencias en mi vida. Pruebas muy grandes. Pruebas que trataron de tumbar mi fe. Mi fe seguía firme en la oración, en ver por los demás. Como la historia de Job. Exacto. Viví la historia de Job. Perdí todo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios me da, Dios me quita. Bendito sea el nombre de Dios. Así es. Con gran alegría nos volvemos a encontrar en Un Cura y un Cuento. Hoy nuestro invitado, Faustino Gómez, originario de Coahuila. De Sabinas, Coahuila. Sabinas, Coahuila, el norte de México. El norte de México, a 45 minutos de la frontera en Eagle Pass, Texas. Eagle Pass es un pueblo que conozco mucho. Sí. Visito mucho Eagle Pass. Ahí pasé poco de mi niñez visitando esa ciudad hermosa. Tiene un santuario muy lindo dedicado a la Virgen de Guadalupe. Sí. Recuerdo que es en granito rosado. Sí. Es muy raro ver una iglesia así en esa piedra. Es muy bello. Es la piedra que se da en esas partes de Eagle Pass. Sí. Las calderas de piedra rosada. Muy bella, muy bella. Buena gente. Se come muy rico. Eso sí. Wow, es una maravilla. Es parte de la comida Tex-Mex. Sí. Americana y mexicana. Y mexicana. Y pues no se diga condina con Piedras Negras, Coahuila, donde es mucho la comida regiomontana. Sí. Unas comidas muy ricas. Bella región, agreste, desértica, conflictiva también. Hay mucho conflicto en esa frontera. Tristemente ahorita sí. Años para atrás, pues unas ciudades muy hermosas, muy llamados mucho a la hermandad, pero sí se ha visto un poco duro. Es una región carbonífera y ganadera. Es lo que más se vive en esas ciudades de Sabinas, Coahuila. Entonces, somos completamente ganaderos. Qué bueno. Faustino, cuéntanos un poco de tu vida. Mi vida ha sido muy hermosa porque desde mis conocimientos en la vida que Dios me ha dado, mi fe empezó a caminar desde muy joven. Desde el conocimiento, desde los 11 años, empecé a caminar en la fe. Desde muy joven, mi madre. Muy jovencito. Sí. ¿Cuántos hermanos eran en casa? Somos 6 en familia. Yo vengo siendo el tercero o el cuarto. Y todos, pues sí, siguiendo la fe católica. Pero yo he sido más llamado en más estar pegado a las cosas de la fe. Mis hermanos siendo católicos, pero un poco retirados. Hoy actualmente sí, son muy pegados a la iglesia católica y pues ese es un gozo hermoso que hoy lo he estado viviendo con ellos. O sea, tú perseveraste desde los 11 años. ¿Qué pasó a esa edad que te atrajo a la fe? Porque uno de niño es
preocupado por jugar, vivir la vida tranquilo, tener sus amigos, pero esto de la fe no es como muy común tenerlo de niño. Pues me imagino que como a los 6, 7 años, jugando yo con mis hermanos en la casa de mis papás, veo que mi madre, era muy pegada a la iglesia católica. Ella tenía la imagen de un Cristo en la pared. Y un día jugando con mis hermanos, jugando ahí en la sala, con una pelota chiquita, y me dice mi hermano, avienta la pelota, y corro yo a buscar la pelota y veo al Cristo y me quedo viendo al Cristo y me dice mi hermano, toma la pelota y tráemela. Pero yo estaba viendo la imagen de él, cómo es que él estaba ahí golpeado y crucificado. En ese tiempo, ¿qué le pasó? ¿Por qué está él ahí? Y se me queda esa imagen. Sigo jugando con mis hermanos y después le pregunto a mi mamá, ¿por qué está él ahí? Dice, él está ahí porque vino a salvar al mundo. Dice, cuando tú seas un poco más grande, lo vas a entender. Pero desde ahí yo empecé a pensar por qué le hicieron eso. Sabiendo que pues yo también lo había hecho inocentemente. Porque ya ve que nos dice la iglesia que nacimos con el pecado. Entonces, mi aprendizaje fue desde muy joven. Ya después creciendo a mis 10 años, pues claro, íbamos a la iglesia desde pequeños. Mi mamá siempre era de cada domingo llevarnos a todos a la iglesia desde muy pequeños. Y yo me acuerdo que algo que mi madre nos inculcó a todos, dice, las bancas de la iglesia se llenan de enfrente para atrás, nunca de atrás para adelante ni de medio para adelante. Eso quedó muy, muy claro en mi memoria y en mi corazón. Bueno, pues yo me gusta mucho lo que es la disciplina y pues le hice caso a mi madre. Hasta la fecha siempre estoy en las bancas de adelante y ahorita ya tengo 58 años de edad y siempre he estado en las iglesias, sentado en las primeras bancas, en la segunda o en la tercera, pero yo me acuerdo que siempre estuve en la primera. Hoy como ahorita sí puedo estar en la segunda, en la tercera, pero es porque ya más gente toman los asientos de adelante y aparte como que yo veo que hay que darle la oportunidad a los demás. Como niño, ¿vivías la devoción a la Eucaristía solo los domingos o también ibas entre semana? Bueno, es a lo que voy. Entonces, cuando yo empiezo ya a ir a la iglesia, que empezamos a crecer, nos dice mi mamá, ya se me están despegando de la mano. Los quiero ver en misa, no en mi banca, pero adentro de la iglesia los quiero ver los domingos. Ok, entonces sí, empezábamos a ir los domingos a la misa porque pues ya empezamos a la escuela, a los amigos, pero siempre la devoción de ir cada domingo a misa. Entonces, en eso de estar yendo a misa, el párroco de nuestra iglesia, él iba y cenaba y comía en la casa de mi abuela. Y en las tardes, pues ahí estábamos nosotros visitando a la abuela y el párroco, ahí iba y comía. Mis primos se hicieron muy amigos del padre porque ellos servían como monaguillos. Entonces, el más pequeño de ellos, que es de mi edad, él siempre nos juntábamos. Y un día me dice, oye, acompáñame a la iglesia. Y digo, claro, vamos. Y en eso ya empiezo yo a tener un poco más de contacto con las cosas sagradas, con el sacerdote. Y a veces pues no iba. A veces mi primo y yo nos quedábamos en la casa de mis papás
y jugábamos, y a veces que nos portábamos mal como niños, hasta haciendo travesuras, mamá nos llamaba la atención. Mejor váyanse a la iglesia, ayúdenle al padre a hacer algo, lo que sea, pero vayan a hacer algo nutritivo. Y pues nos fuimos a la iglesia y el padre decía, ¿qué andan haciendo? Dijo, no, pues es que mi mamá nos dijo que viniéramos aquí a ofrecernos en ayudarle en algo. Ok, pónganse con el sacristán a organizar ahí en la sacristía, a limpiar, a sacudir o a hacer algo. Y ahí es donde yo empecé a acercarme más a la iglesia. Entonces ya después, poco a poco, mis primos recibían la misa sirviendo como monaguillos. Y ya estando yo ahí en la sacristía con el sacristán, a veces me decía, hey, Tino, llévale el agua bendita al sacerdote. Hey, Tino, mira, aquella veladora está apagada, ve y préndela. Y así, cosas así me fui acercando y poco a poco a servir. Ya mis primos de repente me decían, suenan las campanas. Y las sonaba. Y ya en eso sentí el llamado de servir a nuestro Señor como monaguillo. Y desde ahí empiezo a ejercer el servicio de monaguillo. Lo ejercí desde los 10, creo que como hasta los 14 años. Empecé a servir cada domingo, entre semana, igualmente. Nos turnábamos, el padre ya nos hacía un sketch. Tal día tú vas a tener que servir en cierta iglesia conmigo. Y nos organizaba. Un sacerdote que trataba a la juventud mucho acercarnos a la fe católica. Y eso fue mucha ayuda para mí. Entonces empecé a servir y después de servir en ese tiempo de 3, 4 años, llegan unos vecinos a la casa de mis papás, afincan su casa y ellos, siendo de otra religión, ellos eran bautistas, de la iglesia bautista. Entonces empezamos. ¿De origen norteamericano, estadounidense o mexicano? No, era en México, ahí mismo en Sabinas. Y la señora muy, muy pegada a la iglesia bautista. Su esposo no era bautista, era católico, pero se hizo bautista. Entonces una familia muy hermosa que Dios me puso en el camino. Era un buen testimonio de vida cristiana. Sí, eran muy buenos en la iglesia cristiana. Y entonces yo, jugando con los hijos de ella, hacemos una amistad hermosa. Y empiezo mi caminar, ir y ser invitado a la iglesia bautista. Pero no dejé de ser monaguillo. Nunca deserté de la iglesia católica. Siempre mi fe estuvo en la iglesia católica. Pero sí, siempre es un riesgo. Sí. Pudiste haber terminado bautista y abandonando la iglesia. Sí. Entonces mi fe estaba firme. Pienso como que eso fue un crecimiento que, como cristiano, Cristo quiso trabajar por ese medio. Y específicamente, ¿qué recibiste de ese ejemplo de ellos? Aprender de la escritura, del modo como el pastor predicaba. Me gustó porque sí había escuchado partes de otras iglesias que atacaban mucho a la fe católica. Es muy triste, sí, ver que en vez de predicar el amor, la reconciliación o el perdón, muchas veces esas predicaciones se basan en el ataque, sí, en la crítica, en la mordacidad. Lo vemos en muchas partes. En vez de proclamar el amor y el buen mensaje de Cristo, hay una predicación siempre en contra de. Sí. Exacto. Entonces sí escuchaba porque en el barrio que nosotros vivíamos había otra iglesia que se llamaban Seguidores de Cristo y tenían un ruidazo. La música, unas alabanzas muy fuertes. Y un día alcancé a escuchar que hablaban más del pecado, de cómo nos condenaban, nos metían mucho miedo.
Y decía, eso, en vez de proyectarme espiritualidad, ¿También ibas con ellos? no, yo pasaba, Ahí jugaba por ahí escuchabas. cerca y se oía el pastor todo lo que hablaba. Pero bueno, no puse mucha atención en eso. Dije, no, eso no está muy bien para mí. Sí, no está muy bien. Hay veces que mucha gente pensando que es bueno, que es lo mismo, caen en profundos errores, Sí, terminan desviados de su fe original, abandonan la iglesia. Sí, sí. por eso no es conveniente. No. Y actualmente no lo toco. La espiritualidad, hasta ahorita donde la he tomado, no me gusta tocar mucho el tema con los hermanos separados, ni tratar de convertir a la gente, estás en una fe equivocada. No. La fe que yo hablo a la gente es la fe creada por los apóstoles, hasta lo que somos hoy la Iglesia Católica, donde nosotros descendimos de ser una iglesia única, Bueno, universal. Creada por Jesucristo, Por Jesucristo. continuada por los apóstoles y que llega hasta ahora a nosotros. Exacto. Entonces, yo acepto ir a la iglesia bautista Cuando niño. cuando niño, cuando yo estaba sirviendo como servidor del altar. Iba el domingo en la mañana, le pedía al padre que me dejara ir a la iglesia bautista, pero el padre nunca me reprendió diciendo no vayas, sino ok, tranquilo, ve y haz lo que tengas que hacer. Pero en las tardes iba y celebraba las misas como servidor con el padre en el altar. O sea, ya ibas a misa diaria. Sí, iba a misa diaria. Y ya total, lo que me gustó de la iglesia bautista era que no se metían con otras religiones. Y ni siquiera te puchaban a que dejaras la iglesia católica para venirte a la iglesia bautista. En ese tiempo el pastor Abelardo era un buen predicador. No sé si todavía viva, pero me gustaba cómo él hablaba de la palabra. ¿Y tu experiencia de niño como monaguillo, la misa diaria, empiezas a crecer? ¿Esto que te aporta en tu fe? ¿Cómo se solidifica tu fe como niño en esta situación? Mis abuelos también me empezaron a hablar mucho de la Virgen María. Entonces, en el transcurso de servir como monaguillo, empecé a celebrar cada 12 de diciembre el novenario de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ahí ya fue otro servicio aparte de monaguillo, de ayudar en las noches, porque en la tradición mexicana para celebrar a la Virgen de Guadalupe era una tradición de celebrar desde hasta anochecer, casi hasta amanecer. Entonces los danzantes necesitaban, en ese tiempo pues somos del norte, el frío pega más fuerte. Entonces usaban tanques de 55 galones de fierro para poner lumbre, leña, y ponían los 4 alrededor donde ellos andaban danzando. Entonces el padre nos decía, vayan para que ayuden ahí también, a llevar el chocolate, a llevar el panecito, el cafecito, porque pues el frío estaba fuerte. Sí, es una tradición que no se pierde, es muy bello. Muy hermoso. En esa época, ver cómo todos los grupos traen su café, el tejocote, todas estas cosas riquísimas. El tamalito. El pan, los tamales en la mañana para compartir. Sí. Y pues ahí íbamos y estábamos nosotros ahí viendo la danza y sobre ahí empecé a celebrar cada año a venerar a nuestra Virgen de Guadalupe.
Entonces, siento el llamado y empiezo a aprender del rosario. Pero no se me dio mucho en ese tiempo, porque empezaba ya el tiempo de andar con los amigos, la escuela, La adolescencia, ya entre ya, los 14 y... el estudio más que nada. Pues en sí mi carrera es estudio administrativo comercial. Fue lo que estudié por 4 años y gradué, gracias a Dios, y es lo que actualmente ejerzo, mi estudio. ¿Trabajas en eso? ¿Tus estudios fueron allá en México o aquí en Estados Unidos? La mayoría fue en México, pero trabajando yo aquí para una agencia de Ford. El dueño de la agencia vio en mí un fruto porque en ese tiempo no había mucha gente bilingüe. Entonces, él me dio, yo para entrar a trabajar para Ford tardé como 6 meses. Yo pasaba por esa agencia, yo trabajaba en un restaurante. Empecé como todo mexicano desde abajo. Pero yo traía la opción de mi estudio que mis padres me habían dado. Entonces, yo trabajaba en el restaurante y decía, no, esto no es para mí. Me daba la esperanza de trabajar en algo más que me acercara a mi estudio. Y como todo mexicano, venir a cumplir el sueño americano, empecé yo a aprender el inglés desde muy joven, pero aprenderlo más, ya cuando ya vivía en este país. Entonces, me atreví a llegar un día a la agencia y entrevistarme con el gerente de ahí, lo que es un manager, a una entrevista para poner la aplicación para trabajar. Y estuve como 6 meses, cada 15 días insistiendo. Y yo tengo tiempo viviendo en Louisville, Texas, y es pues 100% americano. En ese tiempo estamos hablando en el 93, 94. Todavía no había mucha gente hispana para ese lado. La comunidad hispana estaba más dada acá para Oak Cliff, en Dallas. Entonces no había mucha gente intérprete. Entonces, como quiera, insistía con mi inglés quebrado, cada vez mejorándolo. Entonces, 6 meses fue algo difícil para mí estar insistiendo. Pero un día que yo voy, está el dueño de la agencia y está platicando con el manager. Y qué casualidad que llego yo y toco la puerta y abre el dueño de la Ford, abre la oficina del manager y dice, ¿qué se te ofrece? Yo necesito hablar con el manager. Dice, ¿qué necesitas? Le digo, ando buscando empleo. Y dice, acabas de llegar en buen momento. Y ya le dice al manager, atiéndelo porque él anda buscando trabajo y tú es lo que me estás diciendo que necesitas más gente. Y pues me dieron el trabajo. Y sobre el trabajo, ahí como todos, empecé desde abajo. Limpiando. Buenísimo, pero vamos a retomar eso más tarde porque nos quedamos en el tiempo de Monaguillo y de la escuela allá en México. Ok. ¿Cómo fue? Porque generalmente en esos periodos de cambio de pensamiento, de más libertad en la casa, de rebeldía, también se abandona la fe y tú no lo perdiste, ¿o sí? No, porque mis domingos era siempre ir a la iglesia. De joven, claro, tuve la libertad de hacer mucho deporte, muy deportista, leer. ¿Cuál era tu deporte favorito? Al último jugué fútbol y lo que fue el béisbol y voleibol. Fue lo que más jugué. Pero todo deporte siempre lo practiqué desde muy joven. Me dediqué a leer a la escuela, leer muchos libros, pero nunca dejé ir el domingo a la iglesia. Y si había la oportunidad de ir un día entre semana, porque pues, la vida
nos lleva ajetreada en aprender más cosas, pues ir a celebrar misa entre semana. Salía de la escuela, yo tenía clases desde las 8 de la mañana, cuando ya estaba estudiando mi profesión. Entraba a las 8 de la mañana, salía a la 1 de la tarde, regresaba a las 3 de la tarde y salía a las 6 de la tarde de la escuela. Fueron por 4 años. Es un estudio de comercio, de administración. Entonces era mucho leer, mucho preparar. Pero en esas tardes que yo salía, decía, bueno, tengo tiempo, no tengo mucha tarea, tengo tiempo de ir a la iglesia. ¿Qué te daba la Santa Eucaristía que te atraía de tal forma? En ese tiempo no comprendía todavía de tener el compromiso de comulgar, sino ni tampoco era lo que era mucho la confesión. Pero después lo fui viendo en mi caminar, de que era importancia no nomás ir a misa, pero ir en gracia de Dios todo el tiempo. Entonces, en el caminar, claro, tomé estudio bíblico, que la iglesia lo facilita, el grupo juvenil, el coro. Entonces, todo eso lo fui aprendiendo y hacerme el hábito de tener la confesión, de no cometer el pecado. Mis amigos, cualquier joven te induce al pecado. Claro, me ofrecieron la droga y la educación que nuestros padres nos dieron, no tomar las cosas del mundo, sino tomar las cosas que le agraden a Dios. Por cierto, yo perdí la amistad con un amigo, muy amigo mío de la infancia, que me ofreció la droga. Y yo le dije, tan rápido no. Dije, no, yo no puedo hacer eso. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Duró años de no hablarme, pero después se dio cuenta él que por esa cosa de usar la droga habíamos perdido la amistad. Pero lo bueno fue que él se dio cuenta. Y gracias a Dios todavía tenemos contacto como amigos. Y él me recordó, no se le olvidó, dice que ese día que yo no acepté, él sí se había molestado mucho conmigo. Pero pues ya me confesó que sí, que si yo no hubiera estado en las cosas de Dios, a lo mejor sí las hubiera tomado. El mundo te ofrece tantas cosas. Yo no digo que no toque el mundo, pero no me harté. ¿Por qué? Por la situación de estar todo el tiempo en gracia de Dios. Joven, tierno, a lo mejor sin experiencia, pero nuestro Señor era lo que me impactaba, que en las prédicas o en las homilías de los sacerdotes, cuando servía como monaguillo, a mí me llenaban las homilías de los sacerdotes. Poco a poco ese mensaje iba llegando a tu corazón. Ajá. Te da fuerza. Y lograste mantener la fe viva y participativa aún en ese periodo difícil. Sí. Sí. ¿Te gradúas? Sí, termino mi estudio. En el estudio que estuve 4 años, cuando yo estaba en el tercer año, llega a mi vida mi esposa. ¿La conociste en la escuela? La conocí en la escuela. Por cierto, ya tenemos, Dios nos ha bendecido tener una unión, bueno, como esposos, 32 años Wow. de casados y 8 años de novio. Oh, un noviazgo larguísimo. 40 años. Hay pocos noviazgos que sobreviven tanto tiempo. ¿Cuál fue el secreto? Pienso que nuestro Señor ha puesto en mi corazón de hacer las mejores cosas que le agrade a Dios. Igualmente mis padres, como le digo, soy de una familia de 6.
Mis hermanos se casaron muy jóvenes. Veo que yo vi algo en ellos que fue un tiempo muy corto su juventud y entregarse al matrimonio tan jóvenes. No nomás ellos, mis primos, mis vecinos. Era la manera normal Ujú, de entrar en la vida matrimonial. muy jóvenes. Entonces, ah, tristemente ellos no se casaron por las dos leyes. Después, con el tiempo, sí se casaron por medio de la Iglesia Católica. Entonces yo miraba esa poquita tristeza en mis padres de ver que sus hijos se han casado grandes, ya varios años de estar con sus esposas. Y yo fui viendo eso y dije, no, yo no les voy a dar esa experiencia a mis padres de casarme yo también tan joven. Y aparte, pues, casarse por las dos leyes es lo más mejor, de llevar una vida digna, de cómo Dios nos prepara para a la responsabilidad del matrimonio. Ahora, acuérdese que cuando yo era un monaguillo, no más celebraba misa dominical, celebraba bodas, quinceañeras. Eras testigo de todo eso. Todo eso lo miraba yo en el altar con el sacerdote. Cuando casaba un matrimonio, les leía las escrituras de que solamente la muerte los iba a separar, no el humano. Entonces todo eso quedó en mi mente y en mi corazón. Igualmente una quinceañera, celebrar los años que Dios te ha dado por tanto tiempo. Agradecimiento a la vida recibida, a la apertura de la vida de los padres, a la familia, a los amigos. Es un momento muy bello. Muy bello. Muchas cosas que en el servicio lo miraba yo. Y era algo tan hermoso que todo eso quedó en mi memoria y en mi corazón. ¿Fuiste feliz en esa época? Claro, demasiado feliz. Y ya cuando empiezo a conocer por qué Cristo estaba crucificado, por el amor a nosotros. Esa pregunta original, ese contemplar el crucifijo, Uh-huh. que me llamó la atención porque muchas veces damos las cosas por dadas o nos acostumbramos a verlas y no preguntarnos qué significan. No. A aprender desde muy joven, llevas un camino de gracia cada día más. Entonces, pienso que nuestro Señor estuvo trabajando desde muy joven conmigo y evitándome a que no cayera en cosas que el mundo ofrecía. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender cómo descubriste que era la gracia actuando en tu corazón. De ver parte del mundo, de la gente, que Dios nos ha dado esa gracia para vivir feliz, quitar esas cargas que nosotros mismos nos ponemos porque eso no lo ofrece el mundo. Entonces, la gracia viene desde el cielo por medio cuando uno está en oración, por medio cuando uno va al Santísimo, por medio de las Santas Escrituras. Toda esa gracia es entregada a todos, pero tristemente habemos unos que no la vemos. No se nos revela esa gracia, pero no la tomamos. Pero actuaba en tu corazón, era Sí, una realidad. Claro, es algo que a mí me hizo feliz en mi juventud y hasta ahora, a mis 58 años de edad, Dios me ha dado la gracia y me revela cada día más cosas. Comparando tu vida con tus mismos hermanos, primos y amigos de esa misma edad y de esa misma época, tú podías decir, hay algo diferente que está actuando en mi vida que me hace mejor.
Sí, sí, porque realmente los amigos que se acercaban conmigo era por mi sinceridad a ellos. Eras buen amigo. Sí, buen amigo. Yo los protegía. Pues mi padre en su juventud, él fue sparring, entrenador de box, y a nosotros nos enseñó a boxear. Qué bien. y pues es algo que nuestro padre nos dio para defendernos de la vida. Claro, no usar eso como un arma, sino Pero defender. sí, es muy útil en ciertas En ocasiones. ciertas ocasiones, pero no lo ejercí mucho. Pero más que nada, la más defensa que yo le tenía a mis amigos, pórtense bien, porque allá arriba hay un Señor que nos está viendo. Y ese era mi modo de hablar con ellos. Y ellos miraban esa seriedad mía de darles un consejo por medio de Dios. ¿Tienes algún testimonio de esas intervenciones? ¿Alguien cambió de vida? ¿Alguien se convirtió? ¿Hay frutos de eso? Sí lo hay. Hay, por cierto, mi amigo, el que le digo que me ofreció las drogas, él se daba cuenta que yo servía en la iglesia. Él se daba cuenta que no era una persona conflictiva, no discutía con nadie. En cierto me apodaban el hermano Tino. Así me apodaban. ¿Era de burla o de amistad? De las dos cosas, burla y amistad, porque miraban que yo corría a la iglesia, había tomado mis sacramentos joven. Mis amigos ya lo tomaron grandes, pues yo lo tomé desde muy joven, tan joven de lo poco que aprendía yo de cuando servía como monaguillo en las homilías de los sacerdotes. Salía yo y daba mi propia homilía diciendo lo que el padre había repetido, lo repetía yo, y creo que esos mensajes los pude proyectar en sus corazones y fueran creciendo, ser unos jóvenes más dedicados a Dios. Y eso es lo que yo viví en mi experiencia. Seguir a nuestro Señor desde muy joven y tratar de evangelizar por medio de la palabra de lo que recibía yo en la iglesia. Era el mejor fruto que llevaba a mi barrio, a mis primos. Por eso también ellos me apodaban así, el hermano Tino. Y así fue creciendo mi experiencia de proyectarlo hasta hoy en la actualidad. El año pasado, mi hermano, el más pequeño, lo que he escuchado yo es de que cómo hay que evangelizar primero, tiene uno que evangelizar por la familia. Que es la parte más difícil. Sí, y es la más criticada para uno. Ellos nos conocen bien. Sí. Conocen las partes buenas y las partes malas, conocen nuestros malos temperamentos, nuestras peleas, nuestras inconsistencias, nuestro pecado finalmente. Sí, pienso que con lo que yo batallé en mi vida, en mi juventud, fue el criticar, que no se convertían. Y yo me molestaba un poco. De veras que no entiendes. Pero no tenía esa paz, esa paciencia. Quería tener una conversión de ellos ya. ¿Eso dio fruto o no? Pues en unos sí, en otros no. Es un método muy cansón. Sí, y por mi familia, porque ya empezó la crítica de ahí. Mi hermana me decía, tienes que evangelizar con tu actitud, con tu ejemplo. Y pues sí me molestaba, pero es que ya tiene que ser la conversión. No es así. Y pues bueno, empecé a trabajar en mí. Y cuando voy en mi caminar, sería como en el 2012, después de ser una persona de cada domingo, ir a misa, tomo lo que es el taller de oración y vida. El padre Ignacio Larrañaga. Exacto. Entonces ahí me profundicé más en la oración.
en aprender. Me acuerdo que nuestros maestros, un matrimonio muy hermoso que Dios nos puso en el camino a mi esposa y a mí, los dos tomamos taller oración y vida, y ellos nos enseñaron todo lo que el padre Ignacio nos dejó en sus conocimientos de sabiduría. Nos enseñaron cómo entrar en meditación en la oración. Y también me acuerdo que nos pedían que trajéramos una imagen, algo sagrado. Y por eso, en medio de esa imagen, lo que sea, de un santo o de algo sagrado, lo viéramos y lo meditáramos. ¿Qué es lo que esa imagen te impacta? Y pues ahí ya ve que nos invitan a participar en decir qué fue lo que te llamó esa imagen. Y eso es muy hermoso porque ya en la vida uno lo empieza a ver. Esto es algo muy bello que Dios creó para nosotros, para la humanidad. El estar más dispuesto a contemplar y descubrir a Dios en la creación. Ajá. A través de las cosas que Él mismo nos da. Sí. Entonces, tomé el taller de oración y vida y también pues nos compartimos lecturas, unas lecturas. Pero en mi caminar de la lectura de taller oración y vida, acuérdese que oír las homilías, las lecturas en la iglesia, eso también se fue imprimiendo en mi corazón. Bien. Incluso recomiendan llevar cuaderno y bolígrafo para escribir, tomar lo esencial, aquello que te toca. Sí. Entonces, en mi aprendizaje en la palabra, se quedó todo en mi corazón. Entonces, la persona que nos estaba dando las clases nos decía, a ver, compartan de lo que nos dice esta lectura. Y pues habemos muchos católicos que nos quedamos calladitos. No, o tendrán miedo o no se pueden expresar. Pero pues yo siempre levantaba mi mano. Yo quiero compartir. Pero lo que yo compartía era, claro, la lectura que se leyó, pero me acordaba de las lecturas en la misa. Entonces, todos esos frutos que yo estaba guardando aquí, los empezaba a sacar de mí. Claro, porque la mente funciona como si fuera un banco. Uh-huh. Pensamientos, acciones, palabras, todo se va depositando. Y luego parece que nos devolvieran los intereses, Uh-huh. que nos dieran algo a cambio, y son las maneras de actuar, de pensar. Todos estos años de nutrirte de la palabra de Dios, sirviendo en la iglesia, en los grupos de oración, replicando las homilías, todo esto se va acumulando y tarde o temprano sale en inspiración, en acciones, en palabras mismas. Sí. Entonces, empecé a participar. Ahí pienso que yo empecé ya a sacar lo que yo tenía. Y pienso que Cristo me empezó a decir, habla. Habla lo que has aprendido. ¿Un llamado a predicar? Sí. Es un llamado a predicar y compartir con la gente, de tratar de poner esa semilla en sus corazones. Y entonces terminó el curso de taller oración y vida y hacemos un desierto el último día. Nos tocó ir aquí a la ciudad de Arlington a un monasterio de religiosas, unos jardines hermosos, un laguito hermoso, muchos árboles, pero una paz que había en esa área. Y no me acuerdo que nos dijeron este día, y nos dijeron que lleváramos una toalla de playa
una toalla grande, porque íbamos a estar en cualquier parte del jardín. Nos pidieron la Biblia, que lleváramos una Biblia o libros sagrados o de un santo, que leyéramos ese día. Entonces es un taller, es un desierto donde no vas a hablar. Solamente vas a estar conectado con Dios. Pero lo que nos inculcaron era que leyéramos los salmos. Traten de leer los salmos. Y al momento de hacer la invocación del Espíritu Santo, que esté en nosotros ese día, ya no podíamos hablar. Ni yo a mi esposa, ni mi esposa a mí, ni yo al otro hermano. Silencio total. Silencio total. Durante todo el día. Todo el día. Entonces, tu rostro, si es posible, al suelo cuando alguien viniera caminando, te lo toparas. Para evitar distracciones. Exacto. Entonces ahí experimenté lo que es el desierto. Pero para ese tiempo, en el 2011, tristemente fallece mi mamá. Y yo estaba pasando por un dolor muy fuerte, porque yo decía, se fue mi guerrera. Se fue. Y no podía aceptar su partida. Y aparte, tristemente no la pude ir a darle su despido porque ella murió en México y yo aquí en este país. Yo no puedo viajar a México. Entonces mi situación no me lo permitía, pero ella se despidió de mí en abril del 2011 en San Antonio, Texas. ¿Cuántos años llevas aquí en Estados Unidos? Llegué, bueno, desde joven siempre crucé muy joven a la frontera, pero ya llegué aquí a Estados Unidos en 1988. Después de la amnistía, no alcancé la amnistía, tristemente. Y desde ahí tuve permiso de viajar a México. Entraba y salía del país. Que hoy actualmente les dan un permiso de 1 año o de 6 meses. En ese tiempo yo conocí un amigo en migración en la frontera y él me daba la facilidad de tener permisos de 6 meses. Me le renovaba cada 6 meses. Tenía esa ¿Tú tienes la residencia? No, actualmente no. No tengo los documentos legales en este país, pero eso no me detiene. A nadie. A mí no me detiene hablar de la palabra de nuestro Señor y hacer mi servicio a la iglesia. No. Realmente ni los he necesitado porque donde los trabajos que yo he tenido son trabajos de años, 14, 15 años. ¿Qué papel ha jugado tu fe en esto? Porque esto causa mucha tensión, a veces dificultad, miedos, sobre todo en distintos periodos de la historia que ha habido persecución, encarcelamientos, deportaciones. No. Eso a mí lo que me tiene sostenido es la fe. No he necesitado de los documentos para salir yo adelante. Le doy gracias a Dios que me haya dado el conocimiento de aprender un segundo idioma que no es mío. En la agencia, cuando estaba también trabajando en la agencia, los manuales, los libros de cada coche es francés, porque parte de los coches están fabricados en Canadá y el idioma de los libros es inglés y francés. Me di la opción de leer, de aprender un poco lo que es el francés. Y así todo eso a mí no me detuvo. Yo seguí luchando. Gente pensaban que yo era nacido en este país por el inglés y lo mejoré, lo perfeccioné y no he necesitado. Yo nunca he tomado de tomar documentos ilegales, falsos, nada. Solamente con el modo de hablar ellos piensan que yo soy nacido aquí. Pero yo tengo la fe que ser sincero
hablarle a la gente, porque realmente mis jefes y yo mismo les dije a ellos que yo no tenía documentos. Pero mi experiencia de vida, de ser sincero, me gusta mucho lo que es la disciplina, ser disciplinado, mis trabajos siempre llevarlos mejor para crecimiento del negocio. Ellos se han dado cuenta que soy una persona pegada a la iglesia. Actualmente mi patrón, mi jefe, el dueño de donde yo trabajo, ya tengo 15 años trabajando para él. Empezamos el negocio pequeño, ahorita es un negocio grandísimo. ¿Tú sientes que ha sido parte fundamental de ese progreso? Sí, por mi estudio y la otra por mi ¿cómo se podría decir? A ser fiel a él, a su negocio. Lealtad. Lealtad, exacto. Entonces, todo eso me ha ayudado en seguir en mi vida y siempre poner a Dios nuestro Señor, que Él siempre va a proveer. Mi mamá siempre nos dijo, Dios siempre va a proveer si se lo pides de corazón. Y si Él ve en tu corazón, que es un corazón sincero, sí te lo va a proveer. Entonces, es tu experiencia. Mi experiencia. Eso es una fe efectiva. Ajá. Que te ha dado respuesta a necesidades concretas. Sí. Entonces, para esto, viví varias experiencias en mi vida. Pruebas muy grandes. Pruebas que trataron de tumbar mi fe. ¿Quieres compartirnos alguna? Claro. Hay muchas historias que viví en carne, no que otros me lo hayan platicado, pero me dio la fortaleza de pasar esas pruebas. Una de las pruebas que pasé, una de las más grandes, fue que donde nosotros vivíamos, un domingo en la madrugada, a las 5 de la mañana, se nos quema la casa. Wow. Por completo. De unas horas quedamos en la calle. ¿Cuánto esfuerzo para conseguir esa casa? ¿Era propia? Era casa de renta, pero teníamos poco. Tuve anteriormente otras casas, pero por lo mismo, la situación ilegal, no pude tener otra propiedad, solamente tuve que rentar. Entonces, esa es una experiencia que viví en ese tiempo. Eso sucedió como en el 2015, pero en el 2012, cuando pues ya me fui un poco más para adelante, pero cuando tomo taller oración y vida, que ya termino, el mismo maestro me invita para ministros, para ser un ministro de la Sagrada Comunión. Ministro extraordinario de la Eucaristía. Entonces él vio algo en mí y él era ministro también en ese tiempo y me hace la invitación y siento el llamado. ¿Qué pasó con el incendio? Bueno, la historia tirada. Entonces, sucede el incendio, perdemos todo y llega más primero la familia en Cristo a auxiliarnos que cómo estábamos. Y de rato ya llega la familia de nosotros. Cuando hablas de la familia en Cristo, ¿a quiénes te refieres? A las personas que Dios me ha puesto en mi camino, en la iglesia. Tengo demasiados hermanos en Cristo. Miembros de la iglesia. Miembros de la iglesia. Miembros de grupos, gente conocida de la parroquia. Bien, entonces llegan primero esos hermanos en Cristo a auxiliarte. Auxiliarme. ¿De qué forma? Si estábamos completamente bien, si darnos apoyo en sus hogares, darnos consuelo, sí, más que nada, bien. El consuelo, y así.
Entonces, ¿También hubo ayuda material? pues sí, pero a lo que voy también es de que gracias a Dios, he sido ahorrativo, he guardado mi dinero en el banco, entonces en sí utilicé un poco más el dinero de lo mío. Sí. Sí recibí ayudas, claro. Fuiste prevenido, precavido. Sí. Entonces sí recibí, claro, ayudas de un ministerio de familia, que era algo así como de matrimonios en Cristo. Sí, en un momento de esos hay cualquier necesidad. Entonces sí, es bonito ver esa solidaridad cristiana. Uh-huh. O sea, para ti es una realidad. Sí. Que la iglesia es una familia y que Uh-huh. están ahí en los momentos difíciles. Ajá. Y llegaron ellos y nos ofrecieron dinero. Y yo les dije, ellos es un matrimonio que actualmente ellos son ministros. Y llegaron y nos ofrecieron una ayuda económicamente por ese ministerio, que ellos juntaban ese dinero para ayudar en casos de urgencia de alguien. Y pues bueno, lo tomé porque pues no tampoco uno sería, mi mamá nos ha dicho, acepten a veces lo que la gente les dé. Es un regalo que Dios da a través de otras personas. Uh-huh. Y también aceptamos la ayuda de una amiga de mi esposa, que también ella, pues muy pegada a la iglesia. Ella es una gerente en unos hoteles que son pura suite para turistas de negocios, que tienen su comedor, su cocinita, todo. Y ahí ella nos dio la facilidad de estar como por 3 semanas, por mientras que conseguía yo donde vivir. Claro. Nos dio un precio justo y ahí estuvimos viviendo por 3 semanas. Pero sobre todo esto, mi fe ahí estaba firme. Lo que pasa es de que llega mi familia y me abraza mi cuñada y me dice, ¿por qué a ustedes les pasa esto? Y ustedes que están cerca de Dios, ¿por qué? A eso iba. Hay mucha gente que en esas situaciones de dificultad se enojan con Dios, lo culpan, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no a otros que son malos? Y la fe no soporta esa prueba. O es muy débil, o es una fe por interés, o piensan que Dios es para que les vaya bien en la vida. Uh-huh. ¿Cuál es tu experiencia en este caso? Bueno, total, me dice eso ella y le digo yo, tranquila, espérate. Tú tienes una casa, un techo, ropa, comida, lo tienes todo. Ahorita tú llegando a tu casa. Pero fíjate, ni en mi mente ahorita me ha pasado que le tengo que reclamar a Dios cuando yo estoy en la calle. No. Ni en mi mente ha pasado hasta ahorita que me lo estás diciendo. Y eso es algo que no experimenté, sino viví en la fe, que me mantenía firme. Se va ella y de rato llega mi hermana y me dice lo mismo. Y vuelvo a recalcar. ¿Cómo? Si yo no tengo nada ni he negado nada a Dios. Al contrario, cuando los bomberos llegaron, mi hijo me decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? A orar por ellos porque son humanos y tienen familia, a que no se vayan a accidentar. ¿Se imagina que yo estuviera ahí llorando con pánico? Oh, mi casa, que ya he perdido todo. No, mi fe seguía firme en la oración, en ver por los demás. Como la historia de Job. Exacto. Viví la historia de Job. Perdí todo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios me da, Dios me quita. Bendito sea el nombre de Dios. Así es. Y todo eso lo fui viviendo. No, por 4 días yo seguí mi vida normal.
Para eso yo ya tenía 2 años de ser ministro y ya me tocaba a mí. Dios me llamó para estar en la coordinación y auxiliar del coordinador. Eran 4 coordinadores y 4 asistentes de los coordinadores. Entonces me tocó estar en coordinación con ellos. Y en esas semanas estaba la formación de los nuevos ministros. Y Dios me hizo el llamado para dar la formación a los nuevos ministros. Y la compañera mía, que era de mi grupo, se dio cuenta de la situación que yo estaba pasando. El martes o el miércoles teníamos la formación de darle clase a los nuevos ministros. Entonces me llama ella y me dice, oye, sé la situación que estás pasando, no vas a poder venir a la clase. Y luego, ¿cómo? No, yo tengo que estar ahí. Tengo que terminar mi trabajo. Y el día de la clase estuve yo ahí. Eran 2 horas de clase, de darles a ellos la formación. Ella tenía 1 hora de hablar con ellos y yo tenía mi otro tema. Y qué casualidad que ese día mi tema era la fe. ¿Cómo es que Dios nos prepara en ese momento? Y con cosas reales, no cosas tomadas de otras partes. Sí, no son solo palabras o conceptos en la cabeza, es una forma de vivir. Exacto. Entonces, como le digo, yo ocupado en todo eso, un día almorzando mi esposa y yo en un restaurante, me dice, ¿cómo te sientes? Digo, un poquito cansado. Dice, pero aparte de eso, ¿qué más sientes? No he tenido tiempo de llorar. Y no había pensado yo en eso. No he tenido tiempo de llorar. Y dice mi esposa, pues llora. Y lloré. Pero fue un llorar como decir una carga tan grande que yo traía que no la podía sacar. No porque la fe me haya fallado, es porque sostener la fe es una carga. Acuérdese que lo que Jesús nos dice del yugo, vengan a mí, porque mi yugo es liviano y la carga es pesada. Y sin mí no vas a poder llevar esa carga. La carga ligera. La carga ligera. La carga ligera. Entonces, Jesús la ligera. En ese rato suelto mi llanto, como un niño. Y hasta la gente se queda porque está llorando. Pero pues tuve que descargar en ese momento. Entonces llega el día de la clase y mi amiga, mi hermanita en Cristo, comparte su clase en 15, 20 minutos. Ella no me dijo nada, que es lo que ella tenía en su plan o lo que Dios le había puesto en ella. Y les dice a los nuevos ministros que estaban en formación, dice, mi clase era de 1 hora, pero yo sé que Tino tiene algo que compartirles. Oh, wow. Y empiezo yo mi clase de compartir la fe. Empiezo a llevar las mejores escrituras de cómo trabajar en la fe y cómo poder llevar esa fe en uno. Y compartiendo todo esto, les digo, les voy a dar un testimonio de vida. Y ese testimonio de vida es mía. Y les comparto el accidente que yo viví de perder todo en un día para otro. Y les dije, y hoy estoy aquí por la gracia de Dios compartiendo con ustedes lo que es la fe. Y la gente se quedó, wow, qué testimonio de vida. Entonces para mí siempre ha sido servir a nuestro Señor. Servir desde joven como monaguillo. Servir como ministros de la Sagrada Comunión. Servir como director laico en Cristo Renueva su parroquia por 3 años, ser director laico. Solamente me dejo llevar por nuestro Señor, que me toma de la mano y me dice, ahora vas para acá y aquí te dejo.
me deja por 3 años y me agarra otra vez de la mano, ahora vienes para acá. Y empiezo a ejercer como ministro a la vez por 12, 13 años. En el transcurso de ministro, Dios me vuelve a agarrar la mano, nuestro Señor, y me lleva a estudiar la Biblia 4 años aquí en la Universidad de Dallas. Esta experiencia, estudiar la palabra, enriquece mucho, ¿no? Demasiado. ¿Qué te formó? ¿Qué te dio en tu corazón? Afirmé toda la creación de Dios desde el principio. Cómo es que Dios ha creado todo para bien de la humanidad y cómo poder llevar todo lo mejor que Dios nos ha dado para uno mismo, pero también para los demás. Nadie puede darte lo que no tiene. No. Esto enriquece tu vida de fe y tu servicio en la iglesia. Bueno, ¿y dónde quedó la parte de la predicación? Porque... Ok, la parte de la predicación, cuando yo llego, por ejemplo, a Cristo Ronald, a su parroquia, antes de todo esto, como le digo, siempre sentado en la banca de mero adelante. Yo pertenecí casi por 30 años a la comunidad de Santana en Copeo, Texas, y donde yo me sentaba en la banca adelante estaba un Cristo grande. Es una de las parroquias más grandes de la diócesis. Es otra de las cosas que me gustaría tocar el tema con usted, de que cómo es que Dios me ha dado la gracia de empezar la comunidad hispana Allí. Ahí, y ahorita actualmente donde estoy también. Sí. Entonces, acuérdese que le dije que en ese tiempo, en los 80 no había mucha gente hispana. Sí, ese sector ha sido predominantemente anglo. Ajá. Entonces no había muchos sacerdotes hispanos. Se batallaba en ese tiempo. Solamente el sacerdote que estuvo por mucho tiempo en Santana fue el padre Eduardo González, que lo admiro mucho, a ese sacerdote actualmente. Crecí mucho con sus homilías de él. Me proyectó mucho mensaje, su sabiduría de él. Gran amigo. Ajá. Y así conocí más sacerdotes. O sea, ¿se imagina estar 30 años ahí, conocer a cada sacerdote, cada diácono, que Monseñor Quilmes, Monseñor Henry, todos ellos, estar acercándose más a gente sagrada? Una comunidad tan grande y tan diversa, porque allí es entre 10, 11 mil personas cada domingo en misa. Exacto. Y a mí me asombra mucho porque las instalaciones de esta iglesia, de esta parroquia, parecen un pueblito. Sí. En extensión y en funcionamiento. Es una cosa grandiosa. Sí, pues total me tocó celebrar misas en español ahí hasta 2024. Sí, empezando 2024. Dejé de celebrar misas ahí. Todavía voy en vez en cuando, porque es mi parroquia. Pero sí, no estoy yendo muy seguido ahí. Ahorita estoy en otra iglesia. ¿Cuál parroquia estás? Ahorita estoy en nuestra, la iglesia de Líbano, Maronita. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó ahorita el nombre. Nuestra Señora del Líbano. Nuestra Señora del Líbano. Del Líbano. Ahí estoy apenas 2 años o año y medio por ahí. Y es algo tan hermoso también que, como le digo, yo dejo que nuestro Señor me tome la mano y me vaya poniendo donde Él quiera que yo tenga que hablar de su palabra. La riqueza de la iglesia en cuanto a culturas, liturgias, ritos. Y la iglesia católica maronita es bien particular. Se ha hecho muy famosa por algunos de sus santos, Santa Rafca,
San Charbel, el Giardini, todos estos santos bellísimos. Y la iglesia maronita muy sufrida. Se puede decir que casi en toda familia maronita debe haber un mártir. Sí. Sí, y como le digo, yo llegué ahí. Sí. Pero para eso he dado clases de Biblia, que actualmente es lo que ejerzo, dar clases de Biblia, dar clases a formación de grupos de rica de adultos. En cada iglesia, he estado en diferentes iglesias, me han invitado a gente que conocen lo que yo he vivido en mi preparación. Me invitan. Estoy un año, claro, ejerciendo, dando las clases, pero actualmente sigo en mi iglesia. Es una fe madura que está dando mucho fruto, que engendra a otros para la vida de Cristo. Sí, y es algo que a mí me hace feliz. Me hace feliz. ¿Cómo mira la iglesia en un futuro? ¿Cómo te imaginas la iglesia en unos años? La veo un poco alejada, pero ¿Piensas que en un futuro la iglesia va a ser disminuida o va a seguir creciendo? sí va a seguir creciendo, pero hay cierta etapa, como nos dice la escritura, del pueblo de Israel fue excluido varias veces. Pero el plan de Dios es el plan de Dios. El plan de Dios vuelve a hacer que todo vuelva a ser como Él lo quiere, no como el ser humano lo quiere. ¿Ves el futuro de la iglesia en positivo o en negativo? Positivo. Lo va a vencer, lo va a hacer más grande, porque tenemos la fe y la esperanza que Él nos prometió el regreso. El número de personas buscando los ritos de iniciación cristiana para adultos, ¿ha crecido o ha disminuido? Sí ha crecido. Sí ha crecido porque he escuchado de varios laicos que se han preparado y han llevado ese mensaje a la gente que no se ha pegado mucho a la iglesia. ¿En los cursos que tú das tienes más gente o menos? De aquí le platico otra experiencia. Cuando yo termino de graduar en la universidad, como dijimos en México, en pañales, recién en pañalitos. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Me preparé por 4 años. Entonces, tomo el llamado de la diócesis diciéndome que yo podría ejercer lo que yo estudié. Y llego a una parroquia, lo que es aquí en San Juan Diego, y me invitan para dar la formación de adultos de rica. Y me dijeron, vas a tener como 40 gentes en tu clase. Y que yo, oh, wow. Esta es otra de las mega iglesias. Sí. Ahí también son entre 10 y 11,000 personas cada domingo en misa. Entonces me tocó el primer reto de dar las clases a esas cantidad de gente. Acuérdese que yo acababa de graduar. Yo nunca había tomado un micrófono, ni mucho menos hablarle tanta cantidad de gente. Y mi esposa siempre, ella ha estado conmigo todo el tiempo. Ella también estudió las clases de la Biblia. Los dos fuimos a la universidad. Siempre hemos andado juntos. Entonces empiezo a compartir y mi esposa siempre ha sido mi asistente, mi secretaria, porque tiene carrera. Sí, muy lindo. Igual que yo. Entonces ella participa, claro, me aconseja. Después de que termino la clase, me corrige ciertos detalles. No digas esto. Proyecta más esto. Y así, cositas. Ella es muy miedosa para el micrófono, para las entrevistas, para todo esto. Pero ahí va en su caminar y ella empieza a predicar, empieza a hablarle a la gente. Entonces en ese tiempo tomo mi primer micrófono. Ahí en San Juan Diego te dan tu aparatito y te dan tu micrófono. Lo vas a conectar ahí
y vas a empezar a hablarle a la gente. Me tocó en la cafetería de San Juan Diego, que es grandísima, y había matrimonios, padrinos, demasiada gente. Me habían dicho 40, la mera hora casi eran como 60 y tantos. Y empiezo yo a predicar, a hablar de la palabra. Claro, nos dan un libro como es que tenemos que, una guía. Entonces empiezo yo, agarro el micrófono con un nervio y nunca había tenido un micrófono en mi mano. Pero invocando a nuestro Señor, que siendo yo el instrumento de nuestro Señor, aprendo de que el Espíritu Santo es el que va a orar, no yo. Qué bello esto. Y empiezo yo a hablar de la palabra. Y claro, mis manos temblaban, pero eran 2 horas de clase todos los viernes, por un año. Entonces terminaba mi trabajo normal y corría. Pero para eso me preparaba la clase de lo que tenía que tocar el tema. Pues empezaba a ir por 2 días, sí, me agarraba el nervio, pero ya a la hora, ese nervio se iba, se desaparecía. ¿Qué está pasando? Y a veces terminaba, ¿y qué dije? Y me daba cuenta que era el Espíritu el que él hablaba. Después en ese caminar de estar hablando de la palabra de nuestro Señor, ya de ahí salían otras cosas que no venían en la guía. Cosas que ya en eso ya yo agregaba. Sí, eso que ya habías estado recibiendo durante años. Años. Que estaba ahí, en tu Ajá, corazón, en tu mente. saco todo eso. Ujú. Entonces los hermanos en Cristo que me han conocido en Santa Ana y todos ellos siempre han dicho, Tino, tú tienes sabiduría, tú tienes un don que Dios te dio. Pero ese don fue creciendo desde pequeño. Y lo empiezo a descubrir ese don. ¿Por qué? Porque dando las clases a estas gentes, después la gente se me acercaba y me preguntaban consejos, como si fuera un guía espiritual. Estoy pasando por esta situación. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo todavía recién salido, pero yo sé que era el Espíritu que le hablaba en ese tiempo. El Espíritu me fue animando a hablar. Es lo que nos decía la lectura hace poco. El Espíritu Santo se los enseñará todo. Él los llevará al pleno conocimiento de la verdad. Exacto. Entonces empiezo en mi caminar y recibo yo esas gracias de Dios de que viene gente con cargas a tratar de que yo trate de hablarles. Pero ellos no sabían que yo ponía a Dios, a Jesús en mi lugar, que hablara con ellos, yo siendo el instrumento de él. Pero Dios te da la gracia de ver esas cosas, de las cargas que la gente trae y lo que tú puedas hablar. Pero yo sé que es él, no yo. El don de consejo. El don de consejo. Y aparte, yo aprendí por una amiga mía en la iglesia, que ella es también, o estudió en la universidad. Por eso yo fui a la universidad, porque ella me inspiró a ir a la universidad. Ella me platicó cómo es que ella se preparó. Y ella sigue actualmente dando clases en Santa Ana. Entonces, ella siempre, cuando ella me hablaba, wow, qué hermoso hablas. Oh, qué bien te expresas. Y yo como que la alababa y ella me decía, no soy yo. No soy yo, yo solamente soy un instrumento. Y a ella nunca le gustaba que le llamaran que ella era una maestra. Ella decía que no. Y no lo entendía. Pero después en mi caminar me doy cuenta que, exacto, el único maestro es Cristo. Es Cristo. El rabí. El verdadero. El verdadero. Entonces nosotros simplemente somos unos instrumentos de nuestro Señor. En Cristo Jesús, ¿tú crees que tu vida está cumplida en tus deseos? Hay una parte de mi vida que he querido tratar de llegar, pero
pues todo sigo el plan de Dios, no el mío. Yo he sido llamado como de 4 o 5 veces al diaconado. ¿Llamado Pero por quién? por sacerdotes Ujú. religiosos que me han invitado, pero ellos no han conocido mi situación. Cuando ellos se dan cuenta que no tengo documentos legales en este país, pues no lo puedo ejercer, porque es lo que exigen. Pero eso no me detiene a seguir hablando de la palabra de nuestro Señor, No. ¿no? Hasta... Así fue, así lo hicieron los apóstoles. Uh-huh. Y bueno, ¿quién los podía callar? Ay de mí si no evangelizo, decía San Pablo. Uh-huh. Entonces, hasta se me metió una locura hace 2 años. Decir, bueno, pues simplemente eso se arregla fácil. Yo me voy para México y allá me formo, tomo la formación de diaconado. Pero tengo un hijo. Mi hijo no está legalmente tampoco en este país. Tiene el permiso de Dreamer. Es el único documento que él tiene. Entonces no podemos despegar de él, porque irnos nosotros a México, él no nos puede visitar a México, ni nosotros podemos visitarlo a él. Entonces, como padre es duro para nosotros. Eso es lo que me ha detenido. Pero si Dios un día, espero que Dios mi hijo legalice, ya que él pueda viajar a México, a lo mejor puedo tomar la opción de tomar el sacramento de diácono. De tomar El Señor verá. Lo importante es seguir con este ánimo de formarse, recibir, Uh-huh. crear comunidad, evangelizar. Qué bello. Pues me alegra mucho, Faustino. Y Gracias por compartir con nosotros. no, gracias a usted, Padre, por la invitación. Y si es que tenemos que poner un granito, lo vamos a seguir poniendo cada día. Lo estás haciendo. Y Gracias. te doy gracias de todo corazón por seguir al Señor con tanta devoción, con tanto amor. Y todo lo que haces por la iglesia. Sí, y actualmente, como le digo ahorita, Dios me ha hecho el llamado de ahora servir en la iglesia que estoy. Pienso que el llamado de llegar a esta iglesia fue por medio de María también. De María, porque mi esposa se consagró en la Legión de María, ser una legionaria. Se consagró hace 2 años y ella me invitó porque fue consagrada en la iglesia del Líbano. Y ella me empezó a invitar a ir a la iglesia. Entonces yo estaba dando clases de formación y me dice, ándale, ven a esta iglesia. Y fui a la iglesia. Estuve como 8 meses en preparación en a ver si me consagraba a la Legión de María, que eso es lo que hago actualmente también. Sentí el llamado. María me haya llevado también en el caminar de Cristo por medio de la evangelizar en ese servicio. Entonces, somos una legión de legionarios, hasta lo que yo he escuchado, y lo he escuchado por el presidente de la curia que controla todas las legiones, que es el grupo más bendecido, que es una cantidad grande de feligreses de ser legionarios de María. Estamos varios matrimonios, en ciertos somos como 38, 40, y aparte somos más matrimonios que estamos en la legión, y jóvenes también. Hay demasiados. Sí, es un grupo que ha dado mucho fruto en la iglesia. Sí. Por más de 100 años. Uh-huh. Vivir la consagración a Jesús por María, Uh-huh. inspirados por San Luis Griñón María de Montfort. De Montfort. Y tienen una estructura de crecimiento espiritual y sobre todo de obras de misericordia, Uh-huh. que se vuelven trabajos semanales que los legionarios hacen para vivir su fe de manera comprometida. Entonces,
visitan a los enfermos, ayudan a personas solas, Novenarios. llevan alimentos, consejería, acompañamiento. Es bellísimo, es un camino muy bello. Sí, y yo sé que el llamado me llevó ahí, porque cada miércoles es la reunión que tenemos nosotros. Hacemos el rosario, presentamos trabajos, nos dan trabajos que hay que hacer a la semana, y aparte se lee un libro que es un manual, y ahí se comparte lo que se lee. El presidente del grupo de nosotros nos hace que participemos, qué es lo que nos dijo este manual, esa lectura que se leyó ese día. Pero como siempre, Tino, el que levanta la mano, yo quiero compartir. Y creo que el compartimiento que he tenido con ellos como por 1 año y medio, ha sido fructífero. Porque ellos mismos, la mesa directiva, han consagrado más gente. Gente que llega y escucha y ve lo que está haciendo la Legión de María, y se empiezan a consagrar. Es bellísimo. Y está creciendo. El presidente nos ha dicho que el párroco quiere que la iglesia se llene de puros legionarios. Cambia la vida. Es una espiritualidad que te lleva con certeza por un camino seguro a la santidad. Si vives eso y lo vives bien, te haces santo. Eso es lo que estamos tratando de hacer, de llevar a la gente a la santidad, pero nosotros también ser ejemplos de santidad para llevar a otros. Y ahí estamos trabajando, mi esposa y todos estamos trabajando. En sí, como le digo, me estoy haciendo más también mariano. Sí, veneraba a la Virgen de Guadalupe, pero veo como que esta vez ha sido más servir y aprender de ella por medio de la Biblia, también de la Sagrada Escritura. He tomado donde aparece María en la Santa Biblia, donde tomo esas partes y comparto con ellos. Y les digo el modo de servir a nuestro Señor como ella sirvió. El primer llamado, cuando el ángel Gabriel le dice a María que tiene que conceder al Hijo del Padre. El fiat. Y empieza a tomar su trabajo hasta el último momento, cuando entrega a su hijo en la cruz. Y todavía sí, tomando de esto en la palabra, a la última parte que yo descubrí vi en la Biblia, cuando María toma a los discípulos y los lleva a orar, cuando nuestro Señor asciende al cielo. Pentecostés. Ajá. Que perseveraban en la oración con María, la madre de Jesús. Sí, pero se acuerda que ellos están viendo que Jesús se eleva, se va, y el ángel les dice: ¿qué están haciendo? Vayan y hagan lo que él les dijo. Así como lo vieron irse, lo van a ver venir, pero vayan. Y dicen Hechos de los Apóstoles que María en ese momento se va con ellos y se va a orar con ellos. Entonces es el trabajo que también María ha tenido en enseñarnos cómo es que tenemos que seguir trabajando para Él, guiándonos también ella por su entrega, su trabajo. Entonces es a lo que ahorita estoy tratando de asimilar, que es el trabajo del llamado por medio de María, cómo es que tengo que evangelizar. María, madre y maestra de discípulos. Exacto. Madre de la iglesia. Sí, muy bien. Faustino, gracias por estar con nosotros. De verdad, que Dios lo bendiga. Lo animo a continuar con esta vida entregada al Señor. Que siga dando frutos de conversión y de crecimiento para la iglesia. Gracias. Gracias, Padre. Y pues pongamos en nuestras, más que nada usted que me ponga en sus oraciones para poder seguir yo evangelizando. Siempre, al igual que a todos ustedes,
Gracias por compartir esta historia maravillosa. Espero que muchas cosas hagan eco en sus corazones y que el Señor los bendiga siempre. Gracias por estar con nosotros, por compartir este momento, por difundir este mensaje de testimonio. Y gracias por su generosidad. Lo llevamos en nuestras oraciones, especialmente en la celebración de la Eucaristía todos los días. Hasta la próxima.